noches, bienvenidos a una emisión más de Mesa Cuadrada. Cada día estamos más cerca del 7 de junio, día en que se desarrollarán una de las elecciones más competidas en la historia de México. Hoy hablaremos del panorama electoral y los factores que inciden en esta jornada. Como todas las noches, me acompañan Verónica Ortiz, José Ureña y Luis Carlos Ugalde. Buenas noches. Buenas noches. Nuestro invitado del día de hoy es el director asociado de la empresa Parametría, Francisco Abundis. Paco, qué bueno que estás aquí con nosotros. Gusto, bienvenido. Yo soy Javier Oliva y le agradezco que nos sintonice y le invito a que vea la cápsula que hemos preparado como introducción al tema de la jornada electoral. El 7 de junio se celebrará la elección más grande y compleja de la historia de México en los últimos años, ya que son las primeras organizadas por el INE, así como porque es la primera elección en la que se aplicará la reforma electoral. El proceso, insisto, avanza día a día. Con imparcialidad, diálogo y responsabilidad de Estado, seguiremos superando los obstáculos. Están en juego 2.179 cargos de elección popular. Habrá elecciones en 17 entidades del país. Se elegirán 9 gobernadores, 500 diputados federales, 641 diputados locales, 993 ayuntamientos y 16 delegados en el Distrito Federal. En México existen 10 partidos políticos con registro que participan en esta jornada. Comparada esta elección con la del 2009, habrá 51% más de cargos en disputa. Los retos a enfrentar serán el abstencionismo. México cuenta con una lista nominal de 80 millones de mexicanos, las condiciones político-sociales de las diferentes entidades del país y por primera vez se utiliza la figura de candidaturas independientes. Ejercer nuestro derecho que como ciudadanos tenemos al voto será crucial para hacer una jornada electoral exitosa. ¿Qué tal? Ya estamos aquí, vamos a iniciar el programa sobre la jornada electoral, algunos aspectos. Francisco, bueno, tú eres un experto reconocido en la materia y muchas veces las encuestas o se les sobrevalora, digamos, en el proceso electoral y se les da casi un factor de adivinación de cómo pueden venir los resultados. Y por el otro, en algunos casos también se utilizan como armas arrojadizas y parte de estrategias de las campañas electorales. Entonces, en esta visión a veces polarizada de las encuestas, sin embargo, me parece que son una herramienta fundamental para el análisis electoral. Así es. Yo creo que es el mismo instrumento que depende del papel que juegue o dónde lo pongas, hace una función distinta. Si lo pones en medios de comunicación, las mediciones te sirven para dar más que certezas, escenarios, ¿no? Y lo que pasa es que buena parte de la crítica que se hace tanto del método como quienes lo practicamos tiene que ver con que están esperando o pronósticos, ¿no? de una suerte casi como de resultado anunciado, de adivinanza, ¿no? O una precisión que el método no da para eso, ¿no? Y no es un privativo de México. Si ustedes revisan la última elección en Brasil, ¿no? Se supone que Marina Silva podría haber sido, de acuerdo a The Guardian, todavía el viernes anterior al domingo de la elección, podría haber sido la primera presidenta verde, ¿no? Y se fue a tercer lugar. Si ven lo que pasó en Escocia, en principio había un gran debate sobre si iba a haber independencia o no de la Gran Bretaña, acabó con 10 puntos de diferencia. Si ven España, es decir, el método hay que verlo como tal, como un método falible, y que si bien da escenarios, no necesariamente nos tiene que dar precisión, ¿no? En su parte mínima sí nos debería dar una idea si es una elección competida, si hay un ganador más probable, si es una elección de 2 o de 3, sí, y yo creo que en ese sentido sí han cumplido su función pública. Luego viene la parte interna, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando las utilizas para comunicación política, que puede ser institucional, o para comunicación política, que puede ser una campaña? Y ahí hay un proceso que creo que se conoce poco. Se cree que un diagnóstico se convierte automáticamente en una estrategia. Y esto no es necesariamente cierto. Un diagnóstico te dice pues qué está pensando la gente, qué le preocupa, depende cómo planteas las preguntas, también vas a obtener información distinta, pero de que ese diagnóstico se convierte inmediatamente en una estrategia son dos cosas muy distintas, ¿no? Un ejemplo que a mí me gusta mucho es el caso de Colombia, ¿no? En la última elección
los colombianos estaban preocupados no tanto ni por economía ni por seguridad, porque están bastante bien. Y de hecho, para el actual presidente Santos, que se reeligió, la primera recomendación era, oye, pero si estamos creciendo a 5 y la gente lo reconoce, pues vete por ese es tu tema. A través de distintos ejercicios se pensó que como no iba a resolver esto en una primera vuelta, es decir, no iba a sacar mayoría absoluta, que es cuando acabas una elección en primera vuelta, se iban a ir a segunda, tal vez el tema tiene que ser otro. Y el tema terminó siendo la guerra y la paz, claro. Sí, cuando era la quinta preocupación de los colombianos. Eso es estrategia, ¿no? El diagnóstico es una cosa, la estrategia es otra. Les doy dos dimensiones de la utilidad del método, o digamos, para qué se puede, qué es lo que nos da o qué nos ofrece, y una tercera, que es a la que tú te refieres, Javier, que creo que es la más equívoca, que es esta de utilizarlas como publicidad. Esta idea de si yo te digo consistentemente de que este es el que va a ganar, entonces, cuando hay poca literatura que sustente ese supuesto. Dos, si se los pongo en términos empíricos, para que eso tenga efecto, debes de cumplir 3 condiciones que son difíciles de cumplir. Uno, que la gente esté enterada. 2, que la gente que a partir de que esté enterada va a cambiar su preferencia electoral. Y 3, que es lo menos probable, que ese cambio de preferencia va a ser en la misma dirección, ¿no? Porque eso es lo único que te lograría este efecto. Te diría dónde sí hemos visto un efecto que no es menor. No es necesariamente entre electores, es entre actores claves de una elección, que pueden ser patrocinadores, empresarios, clase política. Ahí sí puedes ver un cambio, porque esa gente sí está informada, esa gente sí tiene peso específico en una elección, y si tú le presentas una medición donde dice que Javier pues ya no tiene posibilidad y la competencia está entre Pepe y Vero, pues entonces ya los decisores se van inclinando en ese sentido. Haciendo tus apuestas, porque tal vez ahí sí tienes que jugar más estratégico. Pero digamos, esta idea de que las puedes ocupar como publicidad para el electorado, creo que no hay evidencia de esto, pero sí, otra vez, sobre actores clave, puede ser una diferencia importante en una elección. Porque yo insisto, la herramienta de las encuestas en los procesos electorales me parece que es un referente analítico de primer orden, ¿no, Verónica? No, y además, abonando a lo que dice Paco, creo que consistentemente la gente, cuando le preguntas cuáles son los factores que toma en consideración para decidir su voto, consistentemente las encuestas vienen en 5º o 6º lugar, es decir, después de cómo está su situación personal, los temas que le preocupan, hasta el voto que ha discutido con la familia, hasta la tradición de por quién siempre ha votado, ¿no? Es decir, hay muchos otros factores que vienen mucho antes, el desarrollo de las campañas, por ejemplo, antes que las propias encuestas, ¿no? Nada más se me hacía también un punto importante. Vamos a una elección que mucho se ha dicho de la importancia que tiene, porque si bien es una elección intermedia, como las hemos tenido en otras ocasiones, sí es inédita por, como oíamos y veíamos en la cápsula al inicio, ¿no? Tenemos nuevas autoridades, tenemos nuevos legislación, tenemos nuevas figuras, tenemos nuevos partidos, es decir, el tamaño mismo de la elección, la cantidad de gente que va a votar. Yo te preguntaría nada más, como encuestador y que estás tomando el pulso de la elección, ¿cuál es el ánimo de la gente en este momento? Si lo puedes comparar, digamos, con las previas elecciones intermedias. Y 2, un tema que me parece muy importante, el grado de confianza en la nueva autoridad electoral, que sin duda va a ser la prueba de fuego y un momento definitorio para el INE. Bien, sí, coincido que en este país cada elección es inédita, ¿no? Porque cada elección viene con una nueva ley y son nuevas condiciones. Sí, vamos a tener nada más un minuto para este bloque, pero yo te voy a interrumpir. Nada más para una precisión sobre qué es lo que es distinto en esta elección en términos de análisis electoral, la concurrencia. Nunca hemos tenido una intermedia con tantos puestos, 2.179 posiciones. Lo único previo era 2012, pero fue una presidencial. Entonces, para hacer una intermedia, eso ya nos pone en una magnitud y en un nivel de análisis que no habíamos tenido. Segundo elemento distinto, nunca habíamos tenido tantos microclimas políticos que yo recuerde.
en una misma elección. Es decir, aquí cada gobernatura es un novelón, véanlo en la Ciudad de México, y Iztapalapa no tiene nada que ver con Miguel Hidalgo no tiene nada que ver con Cuauhtémoc no tiene que ver con Coajimalpa, es decir, estamos en lógicas electorales muy únicas, ¿no? En algún punto les diría que quienes nos dedicamos a esto nos llegábamos a aburrir porque todo dependía de una sola variable, todo era PRI, no PRI, y así se explicaba el país. Hoy eso, si bien nos sirve en un modelo básico, explicar Nuevo León es una cosa, Sonora es otra, ¿no? Es Campeche, Colima, y eso lo hace, creo que cada vez más interesante, ¿no? El clima. Sin duda, yo creo que estamos por niveles de información con una población más crítica. Paco, déjame ir al corte y regresamos con este mismo tema, por favor. Estamos analizando el proceso electoral y sus condiciones con Francisco Abundis. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando algunos de los elementos que componen a la jornada electoral. Por supuesto, el tema de las encuestas es un tema clave y está con nosotros Francisco Abundis, uno de los más reconocidos encuestadores de nuestro país y a nivel latinoamericano e internacional. Te había interrumpido con el tema de los microclimas electorales. Referido a la pregunta de Verónica de cómo está el ambiente en general. Si bien hay una descripción genérica de lo que está pasando en el país, sí te diría que el ánimo en Nuevo León, ¿no? Donde si evalúan los partidos políticos, todos están bien evaluados, sus candidatos están bien evaluados, donde no esperas participación de 60%, no tiene nada que ver con el ánimo de Oaxaca, ¿no? O con el ánimo propiamente de la ciudad, o de Guerrero, ¿no? Donde aquí en la ciudad en particular, o incluso con el promedio del país, si evalúan los partidos políticos, una pregunta simple de usted conoce tal partido, tiene muy buena, mala o muy mala opinión de él, en el país, digo, si lo ponemos en el genérico, solamente el PAN está en números positivos. El resto de los partidos políticos gana la opinión negativa a la positiva. Incluido Morena. Incluido Morena. Pero no es el caso de Sonora, no es el caso de Baja Sur. No, en general, estos estados que tienen gobernatura, salvo Guerrero, como bien señalaste, incluso Michoacán no está mal en su vida pública hoy. A ver, esto último no entendí. ¿Las que tienen gobernatura qué? El clima está mejor. O sea, el clima político, el ambiente es muy distinto a lo que tenemos en el ámbito nacional. O sea, no hay decepción de la política como en otras regiones de México. Salvo Guerrero, como lo señaló Salvo Guerrero, yo pensaría solo en Guerrero, tal vez. O sea, la gente tiene buena actitud y buena vibra por el proceso electoral. Así es, y hay una razón fundamental, es decir, y por la cual todo esto si lo llevamos a la variable de participación, que es la que preocupa más, estamos en dos carriles, dos pistas muy claras. Las elecciones federales tienen niveles de participación de 41 en 2003, 45 en 2009. Esperaríamos, si hay mal ánimo, 40 bajos, si no es que 30 altos. Pero tienes 9 gobernaturas que están en un carril de 60 de participación. Entonces, si tú estás en Monterrey, a ti te interesa saber quién va a ser tu gobernadora, ¿no? Y si estás en Sonora, quieres saber o si estás en Querétaro, que es un caso también muy interesante, la gente se involucra en su vida pública y, pues, como diría Jefferson, no hay nada mejor que la vida pública una local. Pregunta. Parece obvio que donde hay elecciones de gobernador o de alcaldes, la participación es más alta que si solamente hay de diputados federales. Pero ¿por qué en estas 8 entidades, salvo Guerrero que dijiste, hay una mejor ánimo? ¿Por qué? ¿Porque hay elección de gobernador o por otras razones? Te diría que en particular sucede que son estados que, te diré en términos económicos, por ejemplo, Nuevo León está creciendo a 5 o 6. Sonora está por ahí, Baja Sur está por ahí, Campeche, todo el Bajío está ahí. Es decir, casualmente es una coincidencia, ¿no? Además de eso está tu interés en la política local. Pero esos son en los estados donde
los temas de inseguridad tampoco son, salvo Guerrero, ¿no? Y ahora ya se... Y Michoacán, pero comparado con la última elección, si te acuerdas, que se hablaba de un candidato de unidad y si había condiciones o no. Guerrero es el Michoacán de hace 4 años, ¿no? Es decir, sobre las condiciones de la elección. Es que fíjate, perdón, esto que dice Paco es muy relevante porque estamos cayendo en una discusión bastante superficial en los medios de comunicación de decir todo no sirve, la gente está decepcionada, vale madres la política, pero esto no es cierto. Esto no es cierto, no está ocurriendo y este desánimo y ya no va a participar nadie, todo el mundo se va a quedar en sus casas, es un sentido común de ignorancia. Y esto es muy importante resaltarlo porque pues, no es así. Sí, o lo puedes describir si le pones firma, como yo a veces digo que son diagnósticos chilangos. Claro. O sea, es la óptica de esta ciudadanía. ¿No? Pues aquí tienes concentrada toda la prensa, tienes concentrada todas las noticias, tienes concentrada, ¿no? Y este ánimo del cual hablas se lee muy distinto desde aquí que si estás en uno de estos estados. Sí, la concurrencia de tantos procesos electorales, además de los gobernadores, incluyendo el posterior de Chiapas, pues, son 17 procesos, pues evidentemente es una gran movilización. Así es. Sí. Oye, sobre Guerrero, ¿qué es lo que pesa tanto? La violencia que ha caído, los problemas que tuvieron el alcalde de Iguala, el gobernador, el llamado a no votar, las movilizaciones de los normalistas y de la CETEG, ¿eso es lo que está pesando? Es una parte. También me interesaría saber cómo van las tendencias, que tengamos el panorama de cuál es el marco actual de las campañas, con números. Mira, el caso de Guerrero, otra vez, es un caso aparte de estos 9 estados, por lo que ha sucedido recientemente, porque ha sido, yo creo, la elección con más volatilidad, porque a su vez ha sido la elección con más eventos, ¿no? Primero había, pues estaban candidatos probables, el senador Ríos Peter era uno de los punteros, ¿no? El PRD se había poco competido. Había otro candidato, subsecretario de Salud, que estaba postulando Morena, que ya concentraba cerca de 10 o 12% del electorado. El PRI siempre ha sido competitivo, ¿no? Con probabilidad de que pudiera ser un ex candidato como Añorbe y no el actual Astudillo. Claro. Desde ese mapa, que es septiembre, antes de los eventos de Iguala, ha pasado todo ahí. Hubo cambio de juego. Ya el candidato puntero ya no es Ríos Peter porque ya no va, Lázaro Mazón ya no es, sucede que tampoco fue Añorbe, ahora es Astudillo, Beatriz Mojica, que si bien ha sido una pues, posible candidata siempre, no era para el PRD la más probable, ¿no? O hay quien lo sugiere así a partir de mediciones. Ahí hubo entre, yo creo, septiembre y diciembre. No podías dejar de medir un fin de semana porque ya no estabas actualizado. La participación del exgobernador Torreblanca ahora en Acapulco. Por ejemplo, ese es otro elemento que hace esto más sofisticado. Luego en medio vino el permiso, la licencia del gobernador. Entonces ahí ha pasado todo. Y bueno, lo más delicado para nosotros en términos de investigación, cuando dices qué es lo que pesa, te diría que es lo mismo que nos pesa a nosotros. No podemos entrar en alrededor de 18% del Estado, que son como 17 municipios. Entonces, un tema fundamental para la ciudadanía es inseguridad, claramente, ¿no? ¿A qué te lleva la inseguridad? Pues ya, digo, como bien sabemos, el tema de Acapulco no es un tema nada más de que tenga uno de cada 4 electores, sino que es en realidad un centro de generación de riqueza y de empleo y de reparto de riqueza y de empleo. Entonces, cuando tú afectas a Acapulco, afectas el Estado, ¿no? Y entonces tienes una primera variable que está afectando a una segunda, como pasó un poco en Baja Sur cuando se afectó a Los Cabos con el huracán, que ya estás afectando economía y economía doméstica, ¿no? Uno de los centros turísticos del país más importante, pero sin duda el centro generador de empleo más importante. Entonces, esas dos variables están ahí. Y la tercera, que es a la que te referías, por algunos estudios cualitativos y algo que hemos hecho de mediciones, tenemos la impresión de que el guerrerense en promedio, de estos 4,5 millones de ciudadanos, 2,3 millones de padrón, se siente medio secuestrado.
¿no? O sea, no sé, igual que pasa en Oaxaca, la CETEC tiene de las peores opiniones, la sección 22 tiene de las peores opiniones a nivel estado, porque pues son movimientos, tú dame un número de cuánto representa la CETEC, cuánto representa la sección 22 o lo que representa el movimiento magisterial, comparado con 4,5 millones de ciudadanos o con 2,300,000 de padrón, ¿no? Es la tiranía de las organizaciones, ¿no? Ya que incluso la población está reaccionando, ¿no? En contra Así de ellos. es. Y diciendo, Bueno, de hecho ya ha habido enfrentamientos, sí, ¿no? claro, Es porque decir, está diciendo, bueno, no es nos van a casual. quitar, ¿no? Exactamente. Nuestro derecho de, Entonces yo sí veo ahí el votar. guerrerense promedio defendiendo su elección y no sé si pienso en algo, digo, en toda proporción guardada, un fenómeno que vimos, por ejemplo, Chiapas en su momento. Chiapas, después del éxito del zapatismo, otra vez en este diagnóstico chilango que tenemos de política nacional, a los 4 años lo que querían los chiapanecos era orden. Sí, claro. Era todo lo que querían. Y bueno, valoraban al movimiento en su contexto, pero les había hecho la vida complicadísima. Vamos a ir a nuestro segundo corte. Regresamos al tercer bloque. Hoy estamos analizando las condiciones electorales del próximo 7 de junio. Volvemos. Muchas gracias, estamos aquí de vuelta, gracias por acompañarnos en esta mesa cuadrada. Francisco, usualmente se ha leído desde hace muchos años que las elecciones intermedias, es decir, cuando se va a renovar la totalidad de la Cámara de Diputados, es una especie de evaluación del presidente de la República en turno, el actual, el anterior y así sucesivamente. En estas condiciones inéditas de las que hablabas en el primer bloque de la concurrencia de tantos procesos, gobernadores, alcaldías, etcétera, ¿cabe refrendar esta hipótesis o hay algún matiz? A la gente otra vez se le olvida que el PRI no es nada más el presidente. Claro. El PRI es Pepe Calzada en Querétaro, es Carlos Lozano en Aguascalientes, Medina, es Rodrigo Medina en Nuevo León. El PRI es más que el presidente. Y entonces, si tú estás en Querétaro o estás incluso en San Luis o en Yucatán, tú estás dispuesto a llamarte priista sin problema. Y en una elección intermedia pesa más la marca partido, exactamente, ¿no? y en una elección intermedia, ¿no? Donde teóricamente tú te deberías de saber quién va a ser tu diputado. Y la gente no sabe ni en qué Pero distrito entonces, vive, Paco, ¿no? La pregunta de Javier, ¿es esta elección intermedia un referéndum sobre el presidente? Parece que tu respuesta es no, no lo es. No, sí lo es, pero estos factores que le estoy dando hacen que no vaya a ser tan evidente. Porque lo primero que les decía es, finalmente en las mediciones, no hay medición que diga que el PRI no va arriba. ¿No? Estamos entre 30 puntos el dato más cerrado, 36 el más abierto, ¿no? En los rangos de básicamente 8 o 10 que estamos haciendo mediciones públicas. El que trae más varianza es Acción Nacional, puede llegar a 22 hasta 27. Pero de esos rangos no se salen. El PRD está entre 12 y 16, el Verde entre 7 y 10, por ahí, Morena entre 7 y 9. A lo que voy es, y bueno, y luego vendrán otras 5 fuerzas electorales. Este referéndum no es tan claro porque tenemos un fenómeno de pulverización, de fragmentación del poder. Sería también una variable, ¿no? De los que hablabas. En parte eso, pero esta, digamos, en lo nacional, digo, explicado como referéndum de la presidencia, puedes decir que tienes un antiprismo o un voto no prista o no presidencial de 70%, pero está fragmentadísimo. Es decir, no tienes una primera fuerza electoral de oposición, que en este caso tendría que ser el PAN, tan fortalecida como para que rete esos números. Entonces, a lo que voy es, sí pasa a ser un referéndum, pero dada la condición electoral que tiene el país, no se ve tan crítico, o parecería que no checa esta crisis de expectativas con el resultado final, ¿no? Porque con estos números, ¿por qué el PRI sigue siendo la primera fuerza electoral?
Y porque además estarías pensando en un resultado muy parecido, quizá a una conformación del Congreso o de la Cámara de Diputados, muy parecida a lo que está que es lo ahora. más irónico de la Que es lo Y más hay una variable aquí que me parece Entonces, muy interesante a propósito de que dice Verónica Ortiz. Es bien interesante observar que los congresos que se van a renovar, cualquier iniciativa del presidente en su segunda legislatura, se aprueba en el Congreso, pero tiene que ser aprobado a su vez por el 51% de los congresos locales. También la composición de los congresos locales va a jugar un papel decisivo para lo que resta del sexenio. Es decir, el poder local, estrictamente los diputados de los congresos locales, van a ser determinantes. Hay algunas tendencias por ahí que... En las elecciones que tienen Congreso. Sí, concurrentes, digamos. Exacto. De los 32 estados tenemos nuevamente 9 con gobernaturas, otros 8 con presidencias municipales y congresos locales, y el resto del país con simplemente elecciones federales, ¿no? Nuevamente, ¿por qué no se va a notar si esto fuera un referéndum y tenemos esta crítica, digamos, al actual gobierno? Pues porque en las gobernaturas el PRI es jugador en todas. En todas. O sea, y eso te acaba jalando, ¿no? Claro. En las locales no deja de ser jugador en varias de estas, y por eso empecé esta reflexión con la mitad del país está gobernado por el PRI, ¿no? 6 de las 9 y en gubernaturas son una del elección PRI. de esta naturaleza intermedia que es de marca y de maquinaria, ¿no? Porque en aquellas donde sea 40 la participación, ahí sí importa la identidad, tus programas sociales, básicamente el control que tengas terreno, ¿no? sobre política pública, ¿no? Yo creo que esos congresos locales varía mucho de estado a estado, pero en general creo que ahí sí es donde la política local te va a dominar, ¿no? Oye, el panorama federal, antes de los congresos estatales va a estar el federal. Ahí, ¿cuál es tu pronóstico? El PRI con sus aliados, sus adláteres, PANAL y Verde, ¿tendría la mayoría, por lo menos para bloquear algunas iniciativas de oposición, sobre todo cuando quieren constreñir al presidente de la República en materia, hablamos, presupuestaria, que es donde tiene la Cámara su función única? Con los números que tenemos hoy es probable. Sí. Es probable que pierda la mayoría. Es probable decir, bueno, la mayoría relativa ya queda claro que el PRI la va a tener, ¿no? Con sus asociados, el Verde y el PANAL. Pero si hay un escenario donde ante esta fragmentación de poder tengas elecciones donde el PRI pudiera ganar con distritos con 30 puntos. Perdón, Paco, tú lo que estás diciendo es que el PRI con sus aliados puede no perder la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. ¿Es tu pronóstico? A ver, ¿no hacemos pronósticos? Es una muy pertinente salvedad. En base a los números disponibles, ¿sería posible? ¿Que la pierda o que la conserve? No, que la pierda. Pues ambas cosas son posibles, sí. Digo, va a estar en ese límite. como... Digo, si le pones nada más números a lo que traemos, ¿no? Estás hablando de un PRI de, otra vez, 32, o sea que el promedio 33, entre lo que les dije. Si le va mal al Verde 7, que es un mínimo histórico, que honestamente no creo que le vaya a ir tan mal. Que bueno, perdón, reflexión ahí nada más. Hay nada más una pequeña reflexión. El discurso que tenemos, que puede ser en esta mesa, en otras mesas de análisis, sobre lo que pasa con el Verde y su crisis, no compite con los millones de spots que hay allá afuera, ¿eh? O sea, los millones de spots que hay allá afuera, hablando de vales y hablando de... son infinitamente más poderosos que las discusiones o la crítica que puede haber aquí, o incluso las multas. Hasta las multas o las reflexiones sobre si registro o no registro, en fin. Si le va mal al Verde, van a ser 7. Pero honestamente creo que le va a ir mejor, ¿no? Ahí vemos. Pero por ahí 7, 9, ¿no? De todas maneras te vamos a invitar a que regreses ya que Con gusto. Y súmale eso Nueva Alianza, ¿no? Entonces sí hay un escenario donde podría quedar más o menos donde está. O incluso, que es la gran ironía, y ahí vamos otra vez al referéndum, mejorar. Incluso tener más curules. Por el efecto de Morena sobre el PRD, ¿no? Que puede dividir el voto de la izquierda y el PRI gana en competencias en el sur. Uno es Morena, pero ya no es nada más Morena, ¿eh? Puede ser MC en algunas regiones, puede ser... siempre la segunda fuerza electoral mejor posicionada es el PRI, o es el más sólido. Entonces, cualquier fuerza competidora, Morena podría ser el mejor ejemplo, sobre todo en la ciudad, ¿no? O donde llega a estos 18, 20 puntos, que no es en muchos lugares. Pero sí, o sea, sí hay un escenario donde en esta fragmentación puede que el ganador o a quien le vaya mejor sea el PRI, sí puede conservar la mayoría.
con sus aliados, ¿no? aliados, Con sí, sus aliados, Sí. pero también podrá haber un escenario donde alguna de estas fuerzas pueda crecer mucho. A ver, voy a poner un mal ejemplo, Nuevo León, ¿no? Como un candidato como el Bronco, a mes y medio de elección, que está pegando a los 20, hay quien dice que puede crecer, yo lo veo complicado, ¿no? O sea, yo no creo que ahí el PRI pueda caer de 40 puntos. Pero si hubiera alguna fuerza, ¿no? En algún lugar que pueda crecer y pueda desbancar al PRI, sí sería un escenario. O una Entonces, eventual alianza, en el caso del Bronco, con el PAN, por ejemplo. esa está más complicada por el discurso del Bronco, que es Es que antisistema. cada caso tiene un perfil, una dinámica Fue- diferente. perdón, es lo que digo que es muy interesante para estar en análisis electoral por estos días en México, porque sí es muy distinta una elección de otra. De las elecciones a gubernatura, ¿cuáles son las más peleadas? Ahí habría como varias clasificaciones, las peleadas, luego las estables, inestables y bueno, y las, pues digamos, las abiertas, ¿no? O quién tiene algún tipo de ventaja. Yo creo que no hay público para Nuevo León, no hay ninguna medición que no diga que el PRI está arriba, que Ivonne Álvarez, junto con sus alianzas, que pasa aquí ser muy relevante, está alrededor de 40 puntos, solamente el Universal se disparó a 48. Paco, nos quedan 2 minutos para... Sí, bueno, hay consenso. En Sonora hay consenso que el PAN va arriba, lo que pasa es que tiene mucha más volatilidad. En Baja Sur, de lo que hay público, está arriba el PAN, un poquito más abierta. Colima está arriba el PRI, con una posible tendencia de cierre. Campeche, lo acaba de publicar el Universal, el PRI arriba, tal vez es la de ventaja más amplia. San Luis Potosí. San Luis Potosí es lo que trae otra vez el Universal, que es el único que ha publicado, es un empate. Ahí tal vez la diferencia es que hay otras mediciones que dirán que el PRI va arriba y el Universal dice que es el PAN, pero que va a estar cerrada. Querétaro cerradísima. Y ahí también, ¿no? Lo que se ha publicado es que puede tener una ligera ventaja el PAN, lo único claro es que es cerrada. Michoacán es de 3, es la única que es de 3. Lo que publicamos nosotros en el Financiero es que no debe sorprender, fue de 3 hace 4 años, no tendría por qué no ser de 3 ahora. Y Guerrero, que también apunta a ser cerrada. El problema ahí que tiene la izquierda es que Luis Walton de MC va por fuera con 18 puntos alrededor de lo que se ha publicado. Y lo que tiene el PRD compite mucho con lo que tiene el PRI. Francisco, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros esta No noche. querían hablar de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Yo pensé que de Cuauhtémoc Blanco. Yo pensaba que de Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco también. Bueno, es un pues tema. muchas gracias. Gracias por habernos acompañado a Mesa Cuadrada. Hasta la próxima.